buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, y hablamos al público que está aquí en la Universidad de Córdoba y también a todos los oyentes que nos van a escuchar el próximo jueves a las 7 de la tarde a este programa de perspectivas que queríamos dedicar a las mujeres en las letras, a las mujeres en la literatura. Estamos en una sala que tiene un nombre relevantísimo dentro de las letras cordobesas, como es Ualada. Estamos en la sala Ualada de la Facultad de Filosofía y Letras. Ualada, y veo aquí a una de mis invitadas que ha escrito mucho sobre ella, es esa poeta que entre el siglo X y XI, mucho más en el XI, realizó poesía, tuvo un salón de literatura en pleno califato, hija de califa, donde se encontraban todas las personas ilustradas, hombres y mujeres, que formaban parte de aquella Córdoba a la que hoy querríamos reivindicar, sobre todo como cuna de cultura, de conocimiento, más allá del entendimiento o de otra serie de tópicos y lugares comunes en los que podamos encontrarnos, ¿no? O que podamos leer en muchísimos lugares. Vamos a hablar de mujeres y literatura y sin duda nos encontramos todavía en una situación en la que queda mucho por avanzar. Si hablamos de las mujeres como lectoras, somos mayoría, el 69% aproximadamente de las mujeres son lectoras habituales, leen a hombres y leen a mujeres, según la Federación de Editores, el porcentaje es un 10% menor en los hombres, y frente a nuestra falta de prejuicio a la hora de leer a hombres y a mujeres no ocurre lo mismo entre el público masculino, lo que denota un menosprecio a la literatura o a cualquier obra realizada todavía por mujeres, donde vienen a aplicarse una serie de calificativos o pensar que hay una temática que es menor o menos importante que esa universalidad a la que siempre apelan los hombres en sus obras. También nos encontramos con una industria donde hay un importantísimo techo de cristal, unos premios que todavía siguen dominados por los hombres. También en las editoriales nos encontramos con el mismo problema, incluso si hablamos ya de festivales o eventos. Y como las letras y la literatura son tan importantes para una sociedad que siga creciendo y sobre todo para conseguir una igualdad real, tenemos sentada a 4 mujeres maravillosas aquí en esta mesa. La cadena SER, desde luego, cuando realiza este programa, se siente especialmente orgullosa de las mujeres que están formando parte de cada uno de los espacios, y yo voy a saludarlas a todas. A Estefanía Cabello, bienvenida Estefanía. Muchas gracias. También a María Luisa Calero. ¿Qué tal, María Luisa? Buenas tardes. A Concha García, bienvenida Concha. Hola, buenas tardes. Gracias. Y también a Matilde Cabello, que está con nosotras. Gracias, Matilde. Gracias a vosotros. Y como digo, gracias al público. Bueno, yo voy a presentarlas un poco, voy a hacer una breve biografía, aunque seguramente quienes están aquí y quienes nos escuchan las conocen bastante bien. María Luisa Calero es catedrática de Lingüística General de la Universidad de Córdoba, profesora jubilada. Entre sus líneas de investigación está en la historiografía lingüística, está la gramática española, la invención de lenguas artificiales, los estudios de género, campos en los que ha publicado más de un centenar de artículos en revistas especializadas, y también ha publicado y editado diferentes libros. Ha coordinado programas de doctorado, ha llevado a cabo investigaciones muy relevantes, ha impartido cursos de grado, posgrado y doctorado como profesora visitante en Frankfurt, en Montevideo, en Maracaibo, en Buenos Aires, ponente en diferentes universidades internacionales, ha sido vicerrectora de profesorado de la Universidad de Córdoba, directora de la Cátedra de Estudios de Mujeres Leonor de Guzmán, directora del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Córdoba, y además también ha retomado la escritura creativa en este momento, ¿no, Marisa? Nada más y nada menos. Concha García, que recientemente está ya residiendo en Córdoba, ¿verdad, Concha? Sí, sí. Has vuelto aquí a la tierra. Sí, sí, hace un año que estoy aquí. Ajá. Naciste en la Rambla, pero bueno, te formaste en Barcelona, donde has estado residiendo. Sí. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Ha colaborado como crítica literaria en los suplementos culturales de ABUI, de ABC Cultural, has publicado en El Correo de Andalucía, en Diario Córdoba. Parte de tu obra ha sido traducida al italiano, al portugués, al francés, al inglés, al sueco, al alemán. La editorial Visor le concedió el premio Jaime Gil de Viedma en 1995 por su obra Ayer y Calles. Ha aparecido en numerosas antologías dentro y fuera de España, ha dado talleres de poesía, conferencias, es autora del documental poético Entre dos orillas, junto a Bárbara Meyer, y es autora de ensayos como La lejanía, Cuaderno de Montevideo, Los antiguos domicilios, autora de libros de poesía como Acontecimiento, El día anterior al momento de quererte, Las proximidades, Basta sed o Cuota de mal, y además ahora está siendo directora de la colección La hora de la estrella, precisamente de autoras en la editorial Cántico. Autora de la novela Mi amor.doc y premio Córdoba en Igualdad, que lo ha sido además este año. Sí, sí, sí.
Estefanía Molina representa bueno, la juventud, en este caso en la poesía, todavía con una larga trayectoria por delante. Es activista cultural, realiza su tesis doctoral internacional en literatura española con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Exeter en Reino Unido. Sus dos líneas de investigación, la tradición clásica en poesía contemporánea y mujeres escritoras del siglo XIX. Ha recibido el premio María Zambrano al mejor trabajo de investigación con perspectiva de género, premios extraordinarios a lo largo de su carrera. Su tesis doctoral se titula Ellas abren filas, redes de sociabilidad, difusión en prensa y mecenazgo en escritoras españolas a mediados del siglo XIX. Has estado en el Instituto Cervantes en Marruecos, si no me equivoco, en la Consejería de Educación también de la Embajada Española en Polonia. Y bueno, tiene 3 poemarios, 3 libros de poesía, 13 segundos para escapar, La teoría de los autómatas y El cielo roto de Shanghái. Por comenzar a hablar de un asunto, bueno, yo creo que puede ser el punto de partida importante para esta conversación, está el canon masculino. Se habla mucho, ¿no?, de terminar con el canon masculino en las letras y en la literatura, pero vamos a ahondar en qué es esto del canon masculino, sobre todo para las personas que estén más alejadas del mundo de las letras y de la literatura, y por qué es tan importante romper con él. María Luisa, Marisa Calero. Bueno, yo tengo que hacer una... Matilde, sí, perdón. Matilde, que no te he presentado. Bueno. Matilde es poeta, es periodista, es escritora, narradora. Está incluida en más de una treintena de antologías nacionales e internacionales. Está traducida al francés, al inglés, al árabe y al italiano. Ha publicado una veintena de títulos de poesía, a la novela. También ha conseguido numerosos premios literarios. Ha escrito El fruto de la aljamía, Azul reflejo, Ualada, La última luna, La tierra oscura, El libro de las parturientas, El pozo del manzano, Juego desigual, Gentes de luz. En el ámbito cultural cuenta con numerosas guías, entre las que destacan sobre todo bueno, paseos por Córdoba, lugares únicos de nuestra ciudad. Ha fundado y dirigido revistas corporativas y culturales como La Plaza del Comercio o El Barrero, y es artífice del Premio Nacional de Poesía Acordes. Matilde, que te había dejado ahí en el tintero tu intensa biografía. Bueno, ahora sí, comenzamos por este canon masculino, ¿no?, en el mundo de las letras y la literatura. Buenas tardes. Decía que haré primero una advertencia previa, que yo hablaré del canon en la lingüística, que es mi especialidad, ¿no? No me quiero meter en el campo de la literatura, al menos profundamente como lo pueden hacer las compañeras. El canon masculino existe en la disciplina de la lingüística, como existe en cualquier otra disciplina o como ha existido con más intensidad a lo largo de la historia. En esa línea de investigación en la que me he desenvuelto durante muchos años, que es la historia de la lingüística, pues me he convencido de que ese canon no es un mito, es una realidad, ¿no?, que por suerte está mitigándose, pues desde que las mujeres se han incorporado a la vida profesional, en concreto pues a las filologías, al estudio de la lingüística, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que estamos de enhorabuena. No sé si mis compañeras de mesa o de silla tienen la misma opinión en el campo concreto de la literatura. Escucha. El canon está cambiando, como dice Marisa, poco a poco. No es lo mismo lo que tenemos ahora que hace, por ejemplo, 20 años, pero hasta que no haya una crítica escrita también por mujeres, como sucede en literatura norteamericana o en algunas literaturas europeas, que las mujeres hablan de su propia producción, creo que el canon no cambiará. Para mí lo ideal sería que el canon no se dividiese entre poesía femenina o escrita por varones, sino que hubiese un canon universal, que no tuviésemos que continuar atravesando esa barrera. Pero para eso me parece que todavía queda un poquito de tiempo. Bueno, yo diría que olvidamos, como bien dice mi maestra, nuestra querida Juana, olvidamos un poco a las abuelas y a las madres. Yo creo que las mujeres llevamos siglos intentando romper con eso. Lo que pasa es que, claro, el canon, como en la historia, como en todo, lo dominan los hombres.
Y mientras la imagen de la mujer sea la que los hombres han reflejado a través de la historia, pues desde Pandora a la maldita Lilith, en contraposición con Eva, pues yo creo que eso es difícil que pueda cambiar. Perdón, porque tengo una alergia. No te preocupes. Entonces, creo que sí, que se está haciendo mucho, estoy de acuerdo contigo, absolutamente, se está haciendo muchísimo, pero el camino ha sido bastante largo. Bueno, yo creo que todas, Matilde también es tu caso, entiendo que todas han tenido ese camino dificultoso, ¿no? Con muchos obstáculos, porque los ha habido, es importante, se nos consta, ¿no? A quienes hemos seguido las trayectorias de cada una. Estefanía, en tu caso, bueno, que además analizas, ¿no? A las mujeres del siglo XIX, cuando estaba preparando este programa, la verdad es que descubres que había nombres que ya conocías y que se están recuperando, pero es que son muchísimos más. Y sigues leyendo, ¿no? Y sigues viendo la importancia de que haya investigación que siga terminando con esta gran injusticia de cómo han escrito, ¿no?, la historia de las letras y de la literatura los hombres. Sí, yo creo y también estoy de acuerdo en que el canon está cambiando y ha cambiado y se está invirtiendo en literatura contemporánea española, y eso ha permitido y ha arrojado mucha luz a los siglos anteriores para que se centre el punto de atención en, bueno, ¿y qué pasaba en el siglo XVIII? ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Que todavía siguen siendo los grandes siglos olvidados desde el punto de vista de la escritura de mujer. Y ahí todavía hay mucho por hacer, mucho que está catalogado, mucho que no se ha tocado en 200 siglos. Y esta inversión del canon y esta lucha por la inversión del canon o la igualdad, conseguir una igualdad en el canon, en literatura contemporánea creo que está sirviendo mucho para llegar a la literatura, ¿no?, previa. Justo ayer leía todavía archivos inéditos y algunos documentos sobre Concha de Albornoz y Concepción Jiménez de Flaquer, que no son conocidos por la inmensa mayoría de los lectores, ¿no? Y eso es muy interesante y creo que está sirviendo todo lo que se está haciendo en la literatura contemporánea para mirar, para detenernos y mirar hacia atrás. Pero no sé si hace falta que haya un empuje verdaderamente importante por parte de la Administración, por parte del sistema público, por parte del sistema educativo, para que ese canon verdaderamente se cambie. Porque entendemos que se lleva a cabo investigación, que se trabaja, que efectivamente desde las autoras se están realizando muchísimos esfuerzos para que cambie, pero ¿debe institucionalizarse todos esos esfuerzos o no? Concha. Claro que sí, pero tiene que partir de abajo arriba, ¿no? Tiene que empezar en la escuela y en los institutos de secundaria y precisamente creo que eso va a menos. La enseñanza de la literatura y de la poesía, sobre todo, cada vez es menos visible. Entonces, si no se forma al lector o a la lectora en una sensibilidad como propiamente como lectores, difícilmente va a adquirir eso, van a tener experiencia como lectores, pero tiene que empezar desde abajo y también, desde luego, en los medios. Por ejemplo, os cuento una anécdota. Yo ayer se inauguró el Festival de Poesía en Granada y estuvimos en la Huerta San Vicente y el último poeta que leyó, el último poeta que actuó es Marwan, no sé cómo se pronuncia. Marwan, el cantautor, sí. Bueno, pues estaremos de acuerdo o no con su poesía, pero es un fenómeno. Llegó a confesar que vende 200.000 libros. Hasta un niño pequeño lo estaba filmando. Bajo mi punto de vista, lo que hace este poeta es espectáculo y es lo que se está imponiendo. Estamos intentando que llegue la poesía a través del espectáculo y para mi gusto pierde calidad, pierde bastante calidad porque si pones el cuerpo y la juventud, pues esa poesía con los años me atrevo a vaticinar que no servirá de nada. Entonces sí, hay que hacer muchas cosas también ahí. Bueno, yo insistiría en que se están haciendo cosas, Cuando hablas de institucionalizar, yo no diría tanto como promocionar lo que se hace, porque precisamente al hilo de tu llamada encontré casualmente esto que es del 92. Es cuando hablaba de la memoria, ¿no?, Desertoras del cuento, de Emilia Pardo Bazán. Estas fueron unas jornadas de la Cátedra Juan Rejano que estuve coordinando durante algunos años. Íbamos por los pueblos hablando de Rosalía de Castro, de Emilia Pardo Bazán, de María Zaya, de Sor Inés de la Cruz,
siempre acompañadas de mujeres. Juana asistió en inauguraciones, y entonces nosotras llevamos muchos años las mujeres reivindicando a otras mujeres en todos los sentidos, la literatura. Yo personalmente tengo más de 700 mujeres catalogadas, entre exposiciones y publicaciones en prensa. Lo que pasa es que depende también un poco de la promoción, de dónde lo publiques, de la memoria, porque nos olvidamos. Yo últimamente veo, cuando tienes la intención de difundir sobre todo, ¿no? Yo me siento más investigadora que otra cosa. Pues es muy grato que alguien siga el camino, o tú tengas un personaje ahí y alguien siga, ¿no? Con más fuerza y con más ganas, como en el caso de Igualada. Igualada fue la primera biografía que se publicó de ella, y luego muchas cosas que se han hecho después son de mi imaginario, no son realmente de datos históricos y datos contrastados. Lo que quiero decir es que parece que nos olvidamos, pero es cierto que llevamos muchos años. Y vosotras que lleváis. Pasa que no sé si décadas, se queda en un contenido periférico, Matilde, o no termina de eso. ser Pero estar claro, en las lecturas obligatorias. Que se o ha en los libros de ignorado, texto. que no sé si se han hecho. Yo llevo 30 años viendo reivindicar a las mujeres y en la cátedra, la actividad tan intensa que habéis tenido siempre, ¿no? Las ferias del libro, en la facultad, con los colectivos. Yo creo que se está haciendo desde hace mucho tiempo. Es bueno que ahora en las redes sociales estén ahí, aunque nos haya pillado un poco ya fuera, pero yo creo que se ha estado haciendo de toda la vida. Y creo además que estamos en un momento muy bueno, porque se pueden difundir mucho mejor. Salimos ya del ámbito local y del... Entonces pienso que sí. Yo creo que es básico, y coincido Matilde. tanto con Matilde como con Concha. El tema de la enseñanza, ¿no? Incorporar a las mujeres a los textos que estudian los chicos y chicas jóvenes, eso es fundamental y es una reivindicación que se lleva efectuando desde hace años y años. Recuerdo, creo que fue en los años 2010, en esa década, haber estado en una tesis doctoral en Valencia. La autora era Antonia Navajas, había hecho una tesis doctoral, una investigación muy valiosa, sobre cómo había estudiado un corpus de manuales de libros de texto en la enseñanza secundaria, y era escandaloso todavía el porcentaje de mujeres escritoras que había, o que no había, ¿no?, en los textos de enseñanza secundaria. Y esto hace ya 15 años o así, y estamos ahí todavía, ¿no? Hace poco saltó por fin la noticia, creo que en la Junta de Andalucía se ha realizado un convenio, seguramente lo habéis oído, para incorporar a mujeres en los textos de literatura, pero en Andalucía solamente, ¿no? Diversas asociaciones y, en fin, eso desde luego es fundamental. Esa es la base desde la que hay que comenzar y normalizar, ¿no?, que estén ahí las mujeres en estos textos que estudian la juventud. Y en el caso de la lingüística, que es mi terreno, pues igualmente, es decir, que tomas un manual de historia de la lingüística y ahí no están las mujeres. No Entonces, recuerda ninguna, efectivamente. Cuando estudias lingüística... Ahí no están las mujeres, por lo menos hasta ahora no estaban, con lo cual ahora empiezan a oírse voces reivindicando esa presencia, y incluso hay algunas profesoras que con toda razón reivindican el hecho de que hay que buscar a las mujeres en los márgenes, en la periferia, que es donde están, o mejor dicho, donde las han dejado estar, ¿no? Y en ese sentido, pues no solo habría que estudiar lingüística en los manuales de lingüística, sino disciplinas tangentes o tangenciales, ¿no?, como la filosofía, donde están ellas, como la cristografía, donde están ellas, las matemáticas y lingüistas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que eran cristógrafas y se dedicaban a descifrar los códigos que los nazis enviaban, ¿no? Y las cristógrafas eran mujeres. Hay fotografías preciosas donde están ellas en unas salas enormes,
todas mujeres intentando descifrar, eran lingüistas y matemáticas, intentando descifrar esos códigos. La criptografía es una disciplina tangencial a la lingüística, pero hay que incorporarlas desde ese punto de vista, porque la criptografía utiliza mensajes, que en definitiva es una semiología, una forma de comunicación. Por tanto, tiene que ver con la lingüística. Y, en fin, lo mismo que la criptografía, pues otras muchas disciplinas que son marginales a la lingüística, pero que habría que incorporarlas para que abarcaran todas esas disciplinas afines. Que eso cambia la metodología, por supuesto, es otra mirada diferente, pero hay que hacerlo. ¿Que cambia la epistemología? Pues puede que sí, pero habría que hacerlo también. Estefanía. Yo en relación con lo que han dicho las tres, yo añadiría, y que no se me malinterprete, pero yo percibo cierto feminismo impostado o superficial en muchas personas de mi generación. Y lo pongo con un ejemplo, no voy a dar el nombre, pero en Granada también, en ciertas librerías nuevas, que tienen un alcance en generaciones más jóvenes. Si tú te acercas a ver lo que puedes comprar o adquirir en la librería, es todo ediciones muy bonitas por fuera, de editoriales que proyectan mucho el libro físico por fuera, pero son siempre, bueno, pues Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, una habitación propia y poco más. E incluso yo he llegado a ver chicas que se acercan, compran y luego utilizan eso como libro decorativo o para leerlo. Entonces, sí que es verdad que se hacen intentos, pero yo percibo que se hacen intentos, y de verdad, y se llevan tiempo haciendo, como decía Matilde, pero minoritario. No llega a haber una sensación de que eso sea general o el pensamiento generalizado, y yo lo veo continuamente. Y supongo que también eso tiene que ver con la educación, claro, si es que al final es una falta de sentido común y de conocimiento, o de adquirir ciertos patrones de lectura, o de cambiar el canon del que hablábamos, pero desde todos los niveles, ¿no? Y también creo que Concha ha sido la que lo ha mencionado antes sobre Estados Unidos. Yo percibo en la universidad estadounidense o en la universidad británica muchas más asignaturas exclusivamente de la sin sombrero y la clase 25 personas. Yo o cualquiera de nosotras, no lo sé si lo ha experimentado alguna vez, convocar reuniones sobre mujeres, invitar alumnas y que haya 4 o 5. Entonces, claro, sí que se hacen cosas, pero ¿qué está pasando, no? Y simplemente lo lanzo ahí, porque creo que es muy complejo, ¿no? Todo. Concha. Sí, al respecto de lo que dices, que ahora se ha puesto de moda, bueno, ahora no, hace ya 6 o 7 años, nombrar a Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Anne Sexton y Virginia Woolf, las 4 suicidadas. Es muy curioso, esto ya lo observó una poeta y ensayista norteamericana llamada Denise Levertov, que había que tener cuidado con estas mujeres que nos proyectan esa imagen doliente, esa imagen de gato encerrado, no hay salida, somos escritoras pero nos tenemos que acabar suicidando, y esa es la imagen que se está proyectando de las mujeres, es muy peligroso. Emily Dickinson también está muy de moda desde hace años. Emily Dickinson, como qué vida llevó, ¿no? Una vida encerrada, una vida sin apenas relaciones, más que relaciones, como todos sabemos, de correspondencia, ¿no? Mira, al respecto también de lo que ha dicho antes Marisa del margen, yo tengo en un ensayo que se llama Miradas en los entresijos, percepciones alrededor de poemas escritos por mujeres, un fragmentito que quiero leeros porque no me acuerdo de memoria, y dice: me gusta comparar con la palabra entresijo la mirada de muchas mujeres poetas. Como sabemos, entresijo es una cosa oculta, interior, escondida. La poesía de Emily Dickinson podría estar escrita entre los entresijos, pero no solo la de ella, sino la de la mayoría de mujeres que escribieron antes que ella. Un entresijo es también tener muchas dificultades o enredos no fáciles de entender o desatar. Mucha poesía escrita por mujeres no ha sido suficientemente entendida, ni siquiera se ha intentado desatar por parte de la crítica oficial. Siempre fue algo en el margen, un resto, una peculiaridad, que se construía mediante subjetividades frágiles, imprecisas, porque la mujer era un misterio. Hay que partir del lenguaje para cambiar todo esto, creo. Y de los modelos de mujer. ¿Qué modelos de mujer nos ha ofrecido la literatura desde siempre, ¿no? Desde
pues yo qué sé, desde Casandra, que era un poco un hito, pero bueno, desde la Biblia hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Entonces, el modelo de mujer está ahí, tanto en la literatura, en la novela, sabemos que después del Concilio de Trento, pues aparece ya la mujer como mundo, demonio y carne. En la carne, evidentemente, éramos nosotras, éramos el pecado. O sea que ya antes y después siempre hemos sido... Y entonces el modelo de mujer, el modelo de virtud, la literatura, ¿cómo nos ha tratado? Prácticamente como la sociedad. En el momento en que sacabas un poco los pies del plato, bruja, frívola, entonces claro, ese modelo de mujer está ahí. Y luego, al hilo de lo que habéis comentado, yo he recordado a Rosalía de Castro, ¿no? En las cartas aquellas que le dedicaba a su amiga, cuando contaba, y además lo describe con una claridad asombrosa, ¿no? Si escribes, estás escribiendo versitos, por muy bien que lo hagas. Ella se dolía en eso, ¿no? Y si tienes un marido que pueda... Tampoco hace falta muchas veces tener una pareja que destaque. Simplemente si tienes un marido, no como en el caso de ella, que tenía un marido que ya era conocido en el mundo de las letras, era él el que le ayudaba a escribir, ¿no? Pero eso ha estado pasando, y os lo digo desde mi propia experiencia, hasta hace 3 días, ¿eh? Entonces, claro, es muy difícil que podamos romper con ese modelo, ¿no? Y las mujeres escribíamos versitos. Todavía se percibe la poca importancia que se le da a mujeres con mucho más currículum, con mucho más trayectoria, con mucho más talento que hombres. Se le da mucho menos importancia. De hecho, eso lo seguimos sufriendo las mujeres, ¿eh? Está esa etiqueta o marca de literatura de mujeres, que ya no... Hay muchos aspectos, ¿no?, que juegan en la generación de esta marca, que parece literatura hecha por mujeres, para mujeres, sobre temática eminentemente femenina, cuando esto no es así. Pero empezando por las editoriales, de cómo han presentado hasta formalmente, ¿no?, los libros escritos por mujeres, frente a cualquier portada de un libro del hombre, hasta cómo se ha empequeñecido, ¿no?, cualquier cuestión que se ha abordado, que ahora también abordaremos los temas que afortunadamente las mujeres están incluyendo en todo aquello que escriben. Pero, ¿qué pasa con este concepto de literatura de mujeres? ¿Por qué en las librerías la gente tiene muchísimos hombres, ¿no?, y hay escasos nombres de mujeres dentro de sus librerías, de las novelas que leen, de los ensayos? ¿Cómo romper con esta idea, que es desde luego muy dañina, ¿no?, para que se pueda terminar con ese canon del que hablábamos al principio, Estefanía? Sí, estoy de acuerdo completamente con eso y con Matilde, y yo en el siglo XIX lo veo constantemente. De hecho, lo normativo era especular sobre el sentido común de la mujer que escribía y que se atrevía a hacerlo. Eso era lo normativo. De ahí a insultos, a vejaciones, a desplazarla de cualquier intento de acceder a la esfera pública. Porque eso también suponía, claro, un riesgo y un reto a la esfera social y familiar del momento, y política, ideológica y todo el largo etcétera que eso implica. Y es curioso porque incluso muchas mujeres estaban contra ellas mismas, ¿no? Porque ya en el siglo XIX tú estás escribiendo versos bajo un apodo masculino, de una manera masculinizada de percibir la realidad, y yo quiero una manera doméstica, y quiero escribir de la feminidad, y eso ya estaba. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Al final era el acceso al mundo editorial, a la esfera literaria, a los ateneos, a las tertulias, a los salones, a la prensa, que muchas tuvieron que recurrir, y esto lo estudia Pura Fernández muy bien, al escándalo, a crearse una máscara que realmente no la representaba para poder acceder a todo ese mundo que sería el marketing editorial de hoy en día, ¿no? Eso ella lo estudia en La baronesa Wilson, pero ocurría en muchas otras, ¿no? E incluso a veces se veían obligadas a opinar en contra de la otra, ¿no? Emilia Pardo Bazán también fue un estandarte de todo lo que ella vivió y escuchó sobre su figura para poder estar en primera línea del mercado editorial. ¿Cómo se percibe eso hoy en día? Bueno, claro, eso se sigue percibiendo. Está en redes sociales. Yo diría que todo eso se ha trasladado al marketing digital y a las redes sociales, a cómo se tiene que proyectar la mujer, e incluso, claro, a la imagen, el mero hecho de la imagen de la mujer y cómo vemos eso, ¿no?, en televisión y en las librerías a las que acudimos. ¿Y qué mujeres y haciendo qué?
¿Y a quiénes se acercan, ¿no?, a vender? Las libreras, a las amas de casa, el que le van a recomendar, ¿no? Y creo que esos estereotipos siguen estando en las librerías, ¿no? No en todas, pero sigue estando ahí, ¿no? A este propósito me acuerdo de la cantidad de adjetivos peyorativos que le dedicaron a Pardo Bazán, ¿no? Que era una categoría de mujer rara en esa época, porque, bueno, le llamaban la mujer viril, ¿no? Juan Valera parece que se le dedicó todas esas lindezas, precisamente en la exposición que se hizo el año pasado, creo que fue en la Biblioteca Nacional, había una serie de, ¿verdad?, de recortes, fragmentos de periódicos escritos contra Pardo Bazán, ¿no? Porque eran mujeres viriles en el sentido de que tenían una cualidad que solo pertenecía a los hombres, ¿no? Mujeres, incluso se hablaba del tercer sexo, adelantándose a la frase de Simone de Beauvoir, eran semi-hombres, ¿no? Eran como una categoría diferente. A propósito de eso, yo rescaté, que he intentado buscarlo, pero no era la necrológica, era la noticia de la muerte de Pardo Bazán, y utilizaban todos esos calificativos, ¿no? Varonil, hombruna, e incluso se metían con su aspecto físico, ¿no? O sea, es una cosa escandalosa, ¿no? Yo os puedo decir por experiencia, cuando cuando muere Franco y comienzan antologías como Las diosas blancas, que fue una antología para mi gusto innecesaria. Sin embargo, la de Noemi Venegas, Ellas tienen la palabra, fue una antología que ya cambió totalmente, empezó a cambiar el canon de las mujeres, añadiendo lo que le llamamos el campo literario que necesitábamos. En ese tiempo yo pude asistir a bastantes congresos de poesía, se hacían muchos, se ve que los gobiernos tenían dinero y bueno. Pero ¿qué pasaba? Estaban de moda los tres, le llamábamos los tres Garcías, tres críticos, no voy a nombrarlos, y una vez, creo que fue en El País, uno de ellos dijo que, claro, las mujeres también hacían antologías. Por ejemplo, tengo aquí anotada dos antologías muy conocidas, la de Rosa María Pereda y la de Julia Varela, sobre la poesía contemporánea, y realmente no pusieron a ni una mujer. Y entonces lo que decía Miguel García Posada, lo voy a nombrar, ya murió. Miguel García Posada decía que, claro, es que no ponían porque no había mujeres. Pero es que simultáneamente en suplementos literarios de mayor o menor alcance, y de eso tengo pruebas en mi casa, reconocidos escritores llegaban a decirnos que las poetas éramos unas furcias, que nos recogiéramos en la cocina, que era nuestro lugar, y yo tengo toda una serie de artículos al respecto de esto. Es decir, que cuando empezamos a ser un poco molestas, porque ya no éramos aquellas mujeres que decían que sí a todo, empezaron atacándonos por ahí. Y esto no ha terminado todavía, ni muchísimo menos. Y yo creo que lo que, también bajo mi punto de vista, no quiero ocupar todo el tiempo, solo me he dado cuenta de que en las lecturas poéticas generalmente hay más mujeres que hombres, casi siempre hay más mujeres. Y es porque el tema, que ahí está la cuestión, escribir como una mujer o como un hombre, se escribe igual. La cuestión son los temas. Los temas que tocamos las mujeres son temas que ocupan y preocupan más a la mujer, porque son temas, no lo pequeñito, los hombres lo grande y las mujeres lo pequeño, no. Son temas que acercan más el objetivo a aquello que nos ocupa y preocupa, a lo humano. Cuando el poema habla de extensiones demasiado lejanas, desconectas. Cuando el poema capta lo pequeñito, la realidad, conectas. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y sí que es verdad que en las lecturas poéticas cada vez, por lo menos esa es la experiencia que yo tengo, hay más mujeres. Lo que hay que hacer es, bueno, seguir. Es que yo, a propósito de eso, a través de los talleres y de los clubes de lectura, todo, la participación de las mujeres es notable. Hay veces en que solamente tenemos mujeres, ¿no? Y
Y con respecto a lo que has dicho, es que yo creo que el mundo nuestro es diferente. Yo defiendo, creo que debemos defender lo que escribimos. Yo no quiero ser un hombre, ni me interesa el mundo de los hombres, y lo desconozco totalmente. Entonces escribes de lo que conoces y tus lectoras se sienten identificadas contigo. Pero es por eso, ¿no? Cuando, sobre todo en la novela, las novelas con las que más identificadas se sienten las lectoras son novelas que reconocen tu tiempo y tu espacio. Es que, por lo general, sobre todo en nuestra generación, hemos crecido en espacios diferentes. La gente joven estáis de otra manera. Pero yo tengo ya 66 años. Yo estudié en una escuela que no era mixta, desde pequeñita, desde los primeros cursos, y luego en el internado. Yo no me relacioné nunca, jamás, con hombres, hasta que no fui mayor y vine aquí, en clase. Y mi mundo, las niñas jugábamos con las niñas. Y nuestro mundo era el mundo de las mujeres, que es maravilloso. Entonces yo entiendo que las mujeres escribamos de nuestro propio mundo, y entiendo que a las mujeres les guste. Lo que sí entiendo también es que se menosprecie, porque claro, no es el mundo de ellos. No sé si os ha pasado en algún momento, muchas veces te pasa ese menosprecio, esa infravaloración, la recibes continuamente, ¿no? Si estás un poco atenta, de estar en una conversación con hombres y mujeres, no pasa a ciertos niveles académicos, pero sí en circunstancias normales de taberna, y según la temática te miran a ti o los miran a ellos. Eso es algo en lo que muchas veces, hablando con amigas, y eso sucede con frecuencia, dependiendo del nivel en el que nos movamos, ¿no? Entonces, nuestro mundo es otro. Entonces, yo como escritora, yo defiendo mi mundo y escribo de lo que conozco. Claro, y también entiendo que a las mujeres, ahora, desde el momento en que somos una industria, que ya utilizaba el término Ortega, industria, y Pío Baroja también, siempre que hablaba de la industria editorial, de la industria de los libros, estamos hablando ya de negocio. Entonces, yo confío plenamente en que, dado que las mujeres apuestan tanto por la literatura femenina y son partícipes de la mayoría de actividades culturales, yo confío en que la industria nos vea como una buena inversión a la escritora y a la literatura femenina. Esa es la confianza. Yo no estoy de acuerdo con literatura femenina, porque eso lo inventaron me parece que es un invento del siglo XVIII, del siglo de los románticos. Hubo más de 2000 románticas. Sí, sí. Y a todas... Pero no todas eran románticas. No, pero es que era peyorativo, lo femenino era peyorativo. Yo creo que una mujer, no todas las mujeres somos una sola mujer. Cada una tiene su subjetividad y sus experiencias. No es lo mismo una mujer que ha nacido en la clase media alta que una mujer en la clase baja. Claro. Entonces tampoco podemos de lo que va a escribir una poeta de clase media baja, pues no va a ser lo mismo que una poeta de la clase media alta. Por ejemplo, todas las poetas antologadas por Carmen Conde en la época, en la posguerra, en los años 40, 50, eran mujeres de clase media alta, como sabemos, porque las mujeres de clase baja no podían ni escribir. ¿Cuántas personas no sabían leer? ¿Cuántas mujeres no sabían leer? Bueno, El analfabetismo. Un porcentaje, por ejemplo, en el segunda mitad del XVIII, un 3% de mujeres, solo un 3% sabía leer y escribir, frente al 39% de hombres. Luego ya empieza la... Sabemos que a partir de Carmen Laforet, a partir de los años 60, empezamos a escribir Pero mujeres. Carmen Laforet, perdona, ¿cómo acabó Carmen Laforet? Claro, pero... Recluida, Sí, sin poder confesar que amaba a otra mujer y escribiendo sobre Dios. Vale, pero en ese nada, ¿qué podemos decir? Que tiró la toalla, vale, que se rindió, vale, pero que dejó ahí su obra y que inició una serie de literatura femenina que luego han seguido muchas. Pero no se rindió, es que su marido la obligó, o sea, claro. la hizo firmar. Pero como tanta, Rosalía de Castro, ¿por qué se murió tan joven? Porque escribía de noche y tenía que cuidar a sus hijos, pero como tanta, escribir siendo mujer,
Y ahí Pero sí todas que las vuelvo mujeres ya. no somos madres. Por eso digo, no, escribir, eso es lo que hay que romper, Claro, claro. porque no, pero, mujer y maternidad, porque yo no soy pero madre. la literatura y no- en ningún momento creo haber dicho que la literatura femenina No. tenga que ver con la maternidad. Es la imagen que se dio en el siglo Pero hay que XVII. romperla, Pero ese estereotipo esa hay que está romperla. rota. Claro, por eso estamos Esa hablando está de... rota con mujeres como María Zayas, como tantas que hemos María nombrado. Efectivamente, como María estás hablando de Zambrano, heterogeneidad en las obras de las mujeres, afortunadamente pero hay que no- romper tal vez con esa etiqueta de literatura femenina. Sí que es verdad que, bueno, hay temas que se están incluyendo, le doy la palabra ahora a Estefanía. En este caso, cuando hablamos también incluso de lenguaje, efectivamente, y como decía Marisa, venimos de una periferia. Lógicamente, el punto de vista del lugar del que venimos, donde han dejado a las mujeres, que es la periferia, se ha aplicado a lo largo del tiempo a las obras, ¿no?, que han realizado las mujeres. Incluso también en la forma de escribir, que dejaba a un lado esa forma abigarrada, barroca, ¿no?, enrevesada que tenían los hombres a la hora de plasmar sus obras, ¿no?, casi ininteligible, que sentían que eso era como el símbolo, ¿no?, de altura intelectual frente a lo que las mujeres plantearon, que era, a nivel lingüístico incluso, una simpleza y una capacidad directa, ¿no?, de plasmar su mensaje. Sí, sí. Y ahora, Precisamente, Estefanía. bueno, No, sí, Marisa. precisamente al hilo de lo que estás diciendo, esta es una de las características que he encontrado en las mujeres que se han ocupado de las lenguas pues desde el siglo XV hasta principios del siglo XX, ¿no?, que es donde terminé mis trabajos, mi investigación. El gusto por lo simple, por lo llano. Por ejemplo, Teresa de Jesús escribe en la lengua vulgar. Eso no quiere decir que no hubiera mujeres que escribieran en latín, por ejemplo, en el siglo anterior, ¿no? Pero hay una constante a lo largo de los siglos, que es el interés y la afición por el lenguaje más llano posible, sin abigarramiento y sin florituras, ¿no? Y esto lo he encontrado tanto, por ejemplo, en lexicógrafas como en traductoras. Hay precisamente una traductora de un filósofo, la marquesa de Espeja, principio del siglo XIX, que tradujo una obra muy compleja, que es La lengua de los cálculos, de Condillac, un filósofo francés de la época, que bueno, ella precisamente hace una reflexión en el prólogo, en la introducción, diciendo que ella no va a ser más complicado de lo que es ese libro, ¿no? En una nota lo dice. Entonces, efectivamente, esta es una de las características, pero fijaros que lo que ha quedado es una leyenda urbana, ¿no?, que las mujeres, por ejemplo, Quevedo escribió La culta latina y parla, Cadalso se mofó de las mujeres que hablaban o escribían con galicismos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha quedado, ¿no?, que somos unas bachilleras, ¿no? De tal manera que lo que queda es justo lo contrario. Por tanto, la moraleja que hay que sacar de aquí es que hay que ir a las fuentes, qué es lo que dicen las mujeres de ellas mismas y cómo actúan ellas mismas. Y en las fuentes está todo lo contrario de lo que se ha dicho de las mujeres, ¿no? Ese amor por lo sencillo, por lo fácil, y decir las cosas de la manera más... Me estoy acordando ahora también de una filósofa que tradujo al filósofo Duns Scoto, la lógica de Duns Scoto, y la tradujo y la versionó en seguidillas para acercarla a los niños. Es una filósofa del siglo XVIII, María Camporredondo. Otra muestra más de que se pretende hacer fácil lo difícil, ¿no?, por parte de las mujeres que han escrito. Por lo menos en el campo de la lingüística es así. Estefanía. Sí, yo quería añadir algo a raíz del pequeño debate de Matilde y de Concha, porque yo creo que es un debate que está y sigue sin resolverse, y a mí también a nivel de filóloga, o sea, como filóloga o a nivel de creadora me interesa mucho. Es curioso porque lo que decía Matilde, depende de donde lo digas, te pueden tachar incluso de misógina hoy en día en mi generación, para que veáis, o sea, no se puede hablar libremente y eso también es curioso, se está perdiendo la capacidad de tú como mujer
en tu expresividad, independientemente de lo que en cada una confíe, ¿cómo se va a tomar eso? Y puede llegar a ser criticada y igual tú no estás diciendo nada realmente en contra de ello, ¿no? Sino dando tu perspectiva, pero está cambiando tan rápidamente en estos años. ¿Cómo percibimos todo eso? Y habéis mencionado, y me parece muy interesante, a Carmen Laforet, Nada. Hay un libro ahora, acaba de salir, de la Universidad de Nueva York, que se llama Queer Woman in Spanish Modern Literature. Es decir, la mujer queer, lo queer en la literatura española. Y voy a abrir el armario de lo queer, porque fijaos, lo queer es algo que está muy de moda ahora, que ahora, ¿no?, es el momento de todos estos estudios, pero es que no se estudiaba como eso antes. Lo queer nace en los estudios anglosajones para el personaje de Andrea, de Nada, de Carmen Laforet, como chica rara. Y como lo raro, pero no para definirse en torno a un hombre o a una mujer, sino para marcar la ruptura con lo heterónimo, el heteropatriarcado, y para ir hacia un punto más allá, ¿no? Esas chicas raras que pues no tenían cabida en ninguna parte, ¿no? Y este estudio va desde Concepción Arenal, o sea, mediados del siglo XIX, y termina pues con Almudena Grande o Autora ahora. Es decir, ya ni siquiera el personaje de Nada, de Carmen Laforet, se estudia desde el punto de vista femenino ahora mismo, en los estudios que nos dedican, ¿no?, otras literaturas a nosotros, sino como la ruptura de lo no normativo y de los géneros incluso binarios. Es que ahora se añaden otros elementos todavía más complejos a todo el debate y a toda la cuestión, ¿no? Simplemente era por añadir eso. Yo no hablaba tanto de la forma cuanto del contenido. Yo hablaba desde la perspectiva de la novela, solo y exclusivamente, porque luego en otros géneros tenemos un lenguaje y tenemos un... Pero en la novela, evidentemente, hay novelas como Cielos de barro o Nada, que no... Pues igual que Delibes, creo que tiene su propio lenguaje. Me da igual que sea masculino o femenino, pero tiene su propio lenguaje. Tú abres cualquier novela de Delibes y sabes que es él. Yo creo que las mujeres tenemos nuestro propio lenguaje y sobre todo nuestro propio mundo. A eso me refería. A que llega un momento y un poco con lo que ella decía. Ahora en los últimos trabajos con las mujeres estas de los pueblos, te das cuenta de que es que no hay posibilidades de que lo que ellas te cuentan se escriba, porque ellas describen su mundo, que es absolutamente desconocido para nadie que no haya vivido la posguerra y que no haya vivido en una situación de pobreza como han vivido ellas, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí, se me ocurre Cielos de barro, de Dulce Chacón. Esa Dulce Chacón puede describir muy bien la novela que Benito Zambrano llevó al cine, no recuerdo ahora mismo el nombre, La voz dormida. La puede describir perfectamente, porque forma parte de su mundo. Pero en Cielos de barro, si la conocéis, se ve perfectamente que es una señorita, una mujer con un cierto nivel, que está escuchando a la gente que ha vivido mal. A eso me refiero, que hasta hace muy poco las mujeres no podíamos describir nuestro mundo, porque efectivamente las que tenían otro nivel. Pero afortunadamente yo creo que ahora hay mucha novela escrita por mujeres femeninas, porque yo no tengo por qué renunciar a esa palabra. No tengo por qué, me siento feminista, pero no tengo por qué renunciar a la palabra feminista. Que cambien las connotaciones que tiene en ellos. En mí están muy claras lo que significa la novela o cualquier cosa femenina. Entonces, me refería básicamente a eso, ¿no? Que se describe el mundo que conoce. Y el mundo que conoce, evidentemente, un niño que haya nacido en un pueblo o en una ciudad y que haya estado jugando en la calle al balón no tiene la misma perspectiva que una niña que haya salido que haya estado con las monjas, que no haya salido apenas en la calle, o que es nuestro propio mundo. Y además es muy rico. El mundo de las mujeres es maravilloso. Últimamente lo vivimos menos, pero el mundo de las mujeres es riquísimo en todos los sentidos. Entonces no sé por qué tenemos que renunciar a plasmarlo. Yo, al hilo de lo que estáis diciendo, voy a mencionar también un párrafo que ya hablo yo de identidades en este libro,
Como sabemos, Judith Butler fue la primera filósofa que teorizó sobre la teoría queer, ¿no? Yo cuando hace unos 10, 12 años leí este libro, El género en disputa, pensé, por fin rompemos con lo femenino y lo masculino, porque en medio hay muchos matices. También Gilles Deleuze y Guattari en Mil mesetas hablan de las intensidades, ¿no? No todo es blanco o negro, sino que hay muchas intensidades. Entonces puede que haya muchos hombres o mujeres que no se sientan dentro de ese mundo femenino ni de ese mundo masculino. Y entonces yo lo que pienso es que lo que tiene mucha importancia es el cuerpo sexuado. Nos olvidamos del cuerpo deseante, el cuerpo sexuado, no para desear al otro o a la otra, sino que somos cuerpos y deseamos. Y el deseo pasa también por la identidad. Y todo eso es lo que va a cambiar y está cambiando muchísimo, tanto en poesía como en literatura, en cine. Por ejemplo, decía, el cuerpo sexuado, desde la perspectiva queer, es una construcción social, cultural. Por ello, es una identidad abierta, ya que el concepto de sexo y género no es inmutable, de la misma manera que no es inmutable que las mujeres lleven vestidos y los pantalones hayan sido una prenda masculina. Entonces, las cosas están cambiando, afortunadamente, y los algoritmos nos dirán también muchas cosas. Esto da para otro programa, pero esto lo vamos a tratar creo que en el mes de junio, con la Universidad de Córdoba. Bueno, en esta situación en la que se encuentran las mujeres autoras, sí que actualmente, como decía Estefanía, sí que se está leyendo mucho a las mujeres, sí que están triunfando obras importantes con su propia temática, sin tener que acercarse a esas temáticas o puntos de vista masculinos, ¿no? Sin llegar a esa parte impostada, ¿no? Para generar una literatura, entre comillas, seria o de altura. No sé si estáis de acuerdo con esto, que se va cambiando algo, Matilde. Yo creo que las mujeres vamos teniendo nuestra propia voz y nuestra propia identidad. Y que los lectores, hombres, también. También, claro. Pero lo que pasa es que es verdad que la mayoría son mujeres. Entonces, en cualquier ámbito, a cualquier ámbito que te acerque, cualquier actividad cultural, la mayoría son mujeres. Estefanía, ¿estáis de acuerdo, no? En este caso. Sí, un poco lo que dijimos al inicio, ¿no? De que ahora actualmente la literatura contemporánea y en nuestra sociedad sí que está invirtiendo esa manera de acercarse al canon, ¿no? Que ha dominado tantos años, ¿no? Y precisamente como ha sido una dominación de tantos años históricos en el pasado, también están surgiendo precisamente todas esas rupturas, ecos, planteamientos de lo binario, de lo no binario, de todo lo que también nos ha leído ahora a Concha. Y eso está surgiendo precisamente por algo, es sintomático de que sí se está cambiando, se está moviendo, ¿no? Y sí se están leyendo. Pero ¿qué voz femenina? Yo creo que ahora mismo hay muchas voces femeninas posibles. Eso también sí que es verdad que lo percibo como lectora. En el ámbito de la industria editorial, ¿se va avanzando o nos encontramos en un mismo punto? Yo creo que no se leen ni hombres ni mujeres. Faltan lectores, lectoras. Me da la sensación de que la poesía cada vez es más minoritaria. Tengo la sospecha de que será cada vez más minoritaria, porque el nivel de exigencia que te pide que leas un poema, bueno, el nivel de exigencia es la lentitud, el tiempo. Y parece que ya nadie dispone de tiempo, ni sabe lo que es la lentitud. Incluso el derecho a la pereza, ¿no? Y para leer un poema tú tienes que estar muy relajada, sin pensar en ninguna otra cosa. Entonces esto hace que no se vendan libros y seguramente, bueno, las películas, las series van a ocupar ese espacio. Yo creo, soy muy pesimista. Matilde, anímanos. No podría, absolutamente de acuerdo con Concha. Yo creo que habría que escribir en TikTok, ¿no? Para que te lean un poco, ¿no? Es así. Y en el ámbito de los premios sigue existiendo una discriminación. Hablábamos, sobre datos. De 120 años de entrega de Premio Nobel de Literatura, solo 16 mujeres. Si nos referimos al Premio Cervantes, que si no me equivoco es de 1976, cuando comenzó, solo 6 mujeres han recibido este premio. Sigue existiendo todavía esta discriminación en los premios, porque los jurados, entiendo que ahí la conformación de los jurados es clave. Yo
al final esto es una cuestión de datos y es matemática. Y sí que sigue existiendo en el sentido de que la gran mayoría de premios literarios que se otorgan en nuestro panorama nacional lo otorgan o Visor o Pretextos, y está Chus Visor y Manuel Borràs o el hermano, perdona, que ahora no recuerdo el nombre del hermano, ¿no? Claro, es que al final dominan el 70% de los premios y ellos tienen decisión en esos fallos, ¿no?, de los certámenes. Entonces, claro, se me ocurre solo un nombre de una gran mujer editora, Elena Medel, en La Bella Varsovia, ¿no? Pero ¿cuántas en comparación a hombres que fallen premios? Que las inviten. Ahora sí que también se está empezando a invitar a mujeres a fallos de jurado, pero hay estudios y tesis doctorales que analizan que es muy desigual todavía, que se está empezando a cambiar, pero ha sido inmensamente desigual hasta ahora. Hay un ensayo que se publicó hace 4 o 5 años a través de Genealogías, que se llama Nombrar lo que se sabe. Ese ensayo estudia desde los años 70 hasta hace 5 o 6 años quiénes han ganado los premios literarios en este país y quiénes eran jurados. Y si tú haces la cuenta, 2 o 3 personas siempre estaban en los jurados y han ganado millones, pero millones. Respecto a Pretextos, también está Silvia Prat de Saba, son 3. Y respecto a Visor, es un poder. Es un poder que tenemos aquí. Hay que comprar más las editoriales pequeñas. Por ejemplo, Planeta, los grandes grupos se han comido a todas las editoriales pequeñas. No sé, Lumen, Tusquets, todas las editoriales que eran exquisitas para la poesía, ahora están ya o en Random House o en Planeta. Entonces hay que apoyar a las pequeñas editoriales. Creo que esa es nuestra misión ahora, como lectoras y como escritoras. Es que para mí lo grande, la verdad es que hace mucho tiempo ya nos volvemos con los años muy, muy escépticas y sinceramente no es algo que me lleve mucho tiempo, ni me preocupe siquiera saber quién se ha llevado, hombre, evidentemente el Cervantes, pero así es algo que no me preocupa. Ahora, lo que sí es cierto es que se está haciendo una gran labor con los premios literarios a otros niveles. A otros niveles sí, y ahí sí que están las editoriales, pero también es verdad que mi experiencia ha sido de honradez y siempre ecuánime. No tengo un mal recuerdo de un premio literario, no sé si estará de acuerdo conmigo. Entonces ahí, bueno, pues a veces nos toca a nosotras, a veces les toca a ellos. Ahora ya en los grandes premios es evidente. Pero hace sí. unos años. Bueno, tengo más de uno. Yo tengo un recuerdo de mi primer jurado. Tengo un recuerdo de que me hicieron una llamada y yo tan inocente, digo, pero ¿cómo va a ser eso? Lo elimino. Claro, me echaron la cruz ya para una temporadita. Pero también me vacunaron y entonces es verdad que en los premios en los que yo he participado, tanto de narrativa como de poesía, puedo decir, y además creo que tampoco lo hubiera consentido, fíjate. Fijaros que a veces cuando se da un premio a una mujer, siempre sale alguien que dice, es que ya la cuota le tocaba, o sea, ya no es por mérito, sino porque le tocaba a una mujer. Sí. Pero también es importante que se mantengan las cuotas. Por supuesto, no lo he dicho Eso que no, es importantísimo. De momento no podemos dejar las cuotas. Sí, pero que siempre sale la voz disidente, ¿no? Aunque no venga al caso, pero ha habido un momento en que he recordado una anécdota. Cuando yo empecé a escribir, cuando vine a Córdoba, no una vez, sino muchas veces me llamaban y me decían, mándame un poema que no tengo a ninguna mujer. Nos llamaban, pero no creo que no soy la única, a lo mejor Concha también. Pero en ningún ámbito de la vida. O sea, que no te decían, mándame lo bueno o malo sobre esta temática, que cubra. Sí. Hay cosas muy curiosas. Algún día tendremos que escribir nuestras memorias. Ya muy brevemente me gustaría preguntaros, ¿hay géneros en los que todavía nos queda para avanzar? ¿Géneros en nuestra literatura? Concha. Yo creo que el género biográfico, autobiográfico, está aquí en España no tenemos casi tradición y en otros países sí que hay bastante producción. Entonces yo creo, hay 2 géneros que yo he hecho en falta aquí.
es más crítica literaria, pero no una crítica literaria a lo Denis Levertov, una amable, que te seduzca para leer, que te enseñe. Y por otro lado, sí, el género de autobiográfico, las memorias, eso lo echo de menos, porque las mujeres no nos hemos todavía atrevido a hablar claro, ¿no? Y supongo que todo esto está relacionado con la Inquisición y con la Iglesia Católica, que todavía pesa, por ahí está, por ahí pululando, y nos da miedo muchas cosas, pero esos son los géneros que yo he hecho en falta. ¿Marisa? No, yo estoy Igual, de acuerdo ¿estoy de acuerdo? con las expertas. Estaba Sí. pensando en las memorias también. Ajá, Sí, en las memorias, Matilde. Pues sí, pensando en las memorias y en, y en ponernos a ello. Y ya una última ronda, en este caso muy breve, para plantear algún aspecto muy relevante que veáis en cuanto a reto de futuro. Estefanía. Pues va vinculado a lo que ha dicho antes Concha, de si cada vez se lee menos, incluso ya todo es accesorio o superficial, cómo vamos, todo lo que queda por hacer y todas las memorias que nos han escrito y de rescate de archivo, cómo vamos a hacerlas llegar, ¿no? Y también que nos acompañe la educación y el sistema político en eso. Marisa. Yo la educación veo fundamental, ¿no? Empezar desde la base, normalizar la presencia de las mujeres en los textos, en los libros de crítica, historias, manuales, etcétera. Eso me parece fundamental. Concha. Yo también estoy de acuerdo con ellos. También tomar conciencia de que somos tiempo y debemos tomar nuestro tiempo para aquello que deseamos, porque los teléfonos móviles, los compromisos, etcétera, etcétera, nos están robando el tiempo y no hay mayor belleza que la de no hacer nada, porque cuando no haces nada es cuando te entra todo, tienes espacio para algo. O sea que reivindico los paseos, la pereza y el no hacer nada. Matilde. Matilde. Pues, precisamente Bartolomé Valle, recuerdo que decía, cuando veía con los móviles a los alumnos, decía, el conocimiento pasa por ustedes como están de los Pedroches, el conocimiento pasa por ustedes como la lluvia sobre el granito. Y uno que estaba detrás decía, ya está este con las neuras. Entonces yo creo que es que el conocimiento, que, oye, ¿quién fundó esto? ¿Dónde está este monumento? Yo creo que eso es nefasto. A lo mejor, seguro no, a lo mejor no, me he quedado anticuada. Pero todo lo que sea, coger un libro, leerlo, subrayarlo, volverlo a releer cuando tienes tiempo, y el conocimiento a través de la escuela, a través del hábito de leer, y las nuevas tecnologías creo que están haciendo muchísimo daño, ¿eh? Y con respecto a que no se lee, yo creo que sí que se está haciendo una gran labor, por lo menos lo que yo conozco de esta ciudad, desde las bibliotecas, tanto la provincial como la central, la municipal, la biblioteca central. Los clubes de lectura funcionan muy bien y están haciendo una gran labor desde hace mucho tiempo, ¿eh? Se lee, pero sabemos que nunca se ha leído así excesivamente, ¿no? El problema es el control de las editoriales y de los blogueros que trabajan para las editoriales, que luego nos venden un libro. El próximo programa lo hacemos en TikTok. Vamos subiendo vídeos para transmitir todo esto, pero seguro que la radio sirve para ir terminando, o sea, pasitos hay que dar entre todas y todos para terminar con este canon masculino en la literatura. Hemos planteado muchas cuestiones, desde luego habría muchísimas más, pero yo os doy las gracias, Estefanía Cabello, a Marisa Calero, a Concha García y a Matilde Cabello por acompañarnos en este programa. Seguro que tenemos ocasión de seguir ahondando en muchísimas cuestiones. Os deseo lo mejor en vuestra obra, en vuestra investigación, Marisa, y damos las gracias a la Universidad de Córdoba por hacer posible este programa, porque nos permite profundizar mucho, realizarlo además de cara al público y poder estar con todos los oyentes los jueves. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad.